Deberíamos volver ya, instó Gareth mientras los bosques se tornaban más y más oscuros a su alrededor. Los muertos están muertos. ¿Te dan miedo los muertos?, preguntó Sir Wyman Royce, insinuando apenas una sonrisa. Los muertos están muertos, contestó Gareth. No había mordido el anzuelo. Era un anciano de más de 50 años y había visto ir y venir a muchos jóvenes señores. No tenemos nada que tratar con ellos. ¿Y de veras están muertos?, preguntó Royce delicadamente. ¿Qué prueba tenemos? Will los ha visto. Si él dice que están muertos, no necesito más pruebas. Mi madre me dijo que los muertos no cantan canciones, intervino Will. Sabía que lo iban a meter en la disputa más tarde o más temprano. Le habría gustado que fuera más tarde que temprano. Mi ama de cría me dijo lo mismo, Will. Nunca te creas nada de lo que te diga una mujer cuando estás junto a su teta. Hasta de los muertos se pueden aprender cosas. Tenemos un largo camino por delante, señaló Gareth. 8 días, hasta puede que 9, y se está haciendo de noche. Como todos los días alrededor de esta hora, dijo Sir Wyman Royce, después de echar una mirada indiferente al cielo. ¿La oscuridad te atemoriza, Gareth? Will percibió la tensión en torno a la boca de Gareth y la ira apenas contenida. Gareth llevaba 40 años en la guardia de la noche, buena parte de su infancia y toda su vida adulta. Pero aquello no era todo. Will presentía algo más en el anciano. Casi se palpaba en él una tensión demasiado parecida al miedo. Will compartía aquella intranquilidad. Llevaba 4 años en el muro, y la primera vez que lo enviaron al otro lado, recordó todas las historias viejas y se le revolvieron las tripas. Después se había reído de aquello, pero ya era veterano de 100 expediciones, y la interminable extensión de selva oscura que los sureños llamaban el Bosque Encantado no le resultaba aterradora ya. Hasta aquella noche. Aquella noche había algo diferente. La oscuridad tenía un matiz que le erizaba el vello. Llevaba 9 días cabalgando hacia el norte, siempre alejándose del muro, tras la pista de unos asaltantes salvajes. Cada día había sido peor que el anterior, y aquel era el peor de todos. Soplaba un viento gélido del norte que hacía que los árboles susurraran. Durante toda la jornada, Will se había sentido observado, vigilado por algo frío e implacable que no le deseaba nada bueno. Gareth también lo había percibido. No había nada que Will deseara más que cabalgar a toda velocidad hacia la seguridad que ofrecía el muro. Pero no era un sentimiento que pudiera compartir, y menos con un comandante como aquel. Sir Wyman Royce era el hijo menor de una antigua casa con demasiados herederos. Era un joven de 18 años, atractivo, con ojos azules, gallardo y esbelto como un cuchillo. Calzaba botas de cuero negro y vestía pantalones de lana, guantes negros de piel de topo y una buena chaquetilla ceñida de brillante cota de malla sobre varias prendas de lana negra y cuero curtido. Sir Wyman Royce llevaba menos de medio año como hermano juramentado en la guardia de la noche, pero sin duda se había preparado bien para su vocación, al menos en lo que respectaba a la ropa. Apuesto que algo las mató a todas con sus propias manos, había comentado Gareth en los barrancones, mientras bebían vino. Seguro que nuestro gran guerrero les arrancó las cabecillas él mismo. Todos se habían reído. Es difícil aceptar órdenes de un hombre del que te burlas cuando bebes, reflexionó Will, mientras tiritaba lomos de su montura. Mormont nos dijo que siguiéramos sus huellas, y ya lo hemos hecho. Todos están muertos. No volverán a molestarnos. Nos queda un camino duro por delante. No me gusta este clima. Si empieza a nevar, tardaremos 15 días en volver, y la nieve es lo mejor que podemos encontrarnos. ¿Habéis visto alguna tormenta de hielo, mi señor? El joven señor no parecía escucharlo.
Observaba la creciente oscuridad del crepúsculo con aquella mirada suya, entre aburrida y distraída. Will había cabalgado el tiempo suficiente junto al caballero para saber que era mejor no interrumpirlo cuando mostraba aquella expresión. Vuelve a contarme lo que has visto, Will, con todo detalle. No te dejes nada. Will había sido cazador antes de unirse a la Guardia de la Noche. Bueno, en realidad había sido furtivo. Los jinetes de los Mallister lo habían atrapado con las manos manchadas de sangre en los bosques de los Mallister mientras despellejaba a un ciervo de los Mallister, y tuvo que elegir entre vestir el negro y perder una mano. El campamento está casi una legua más adelante, pasado aquel risco, justo al lado de un arroyo. Me he acercado tanto como me he atrevido. Eran 8 hombres y mujeres. Niños no. Al menos no he visto ninguno. Habían puesto una especie de tienda contra la roca. La nieve ya la había cubierto casi del todo, pero la he visto. No había hoguera, aunque el lugar donde había estado encendida se distinguía claramente. Ninguno se movía. Los he observado un buen rato. Ningún ser vivo ha estado jamás tan quieto. ¿Has visto sangre? La verdad es que no. ¿Y armas? Algunas espadas, unos cuantos arcos. Uno de los hombres tenía un hacha de doble filo. Un buen trozo de hierro. Estaba en el suelo junto a su mano. ¿Recuerdas en qué postura se encontraban los cuerpos? Un par de ellos estaban sentados con la espalda contra la roca. La mayoría tendidos en el suelo, como caídos. O dormidos, sugirió Royce. Caídos. Había una mujer en la copa de un carpe, medio oculta entre las ramas. Una vigía. He tenido buen cuidado de que no me viera. Cuando me he acercado, he visto que ella tampoco se movía. ¿Tienes frío? Un poco. El viento, mi señor. ¿Qué crees que pudo matar a esos hombres, Gareth? Preguntó Sir Waymar en un tono despreocupado. Se ajustó el pliegue de la larga capa de Marta. El frío. Vi a hombres morir congelados el pasado invierno y también el anterior, cuando era casi un niño. Todo el mundo habla de la nieve de 20 varas de espesor y de cómo el viento gélido llega aullando del norte, pero el verdadero enemigo es el frío. Al principio se tirita y se castañean los dientes, se dan pisotones contra el suelo y se sueña con vino caliente y una buena hoguera. Y quema. Vaya si quema. No hay nada que queme más como el frío, pero solo durante un tiempo. Luego se mete dentro y empieza a invadirlo todo, y al final no se tienen fuerzas para combatirlo. Es más fácil sentarse o echarse a dormir. Dicen que al final no se siente ningún dolor. Primero se está débil y amodorrado, y todo se vuelve nebuloso, y luego es como hundirse en un mar de leche tibia, como muy tranquilo todo. ¡Qué elocuencia, Gareth! No me imaginaba que te expresaras así. Yo también he tenido el frío adentro, joven señor. Gareth se echó la capucha hacia atrás para que Sir Waymar le viera bien los muñones donde había tenido las orejas. Las 2 orejas, 3 dedos de los pies y el meñique de la mano izquierda. Salí bien parado. A mi hermano lo encontramos congelado en su turno de guardia, con una sonrisa en los labios. Tendrías que usar ropa más abrigada, dijo Sir Waymar encogiéndose de hombros. Ya veremos hasta qué punto os podéis abrigar cuando llegue el invierno. Se subió la capucha y se encorvó en su montura, silencioso y hosco. Sí, Gareth dice que fue el frío. ¿Has hecho alguna guardia esta semana pasada, Will? Sí, mi señor. No había una semana en que no hiciera una docena de guardias de mierda. ¿A dónde quería llegar con aquello? ¿Y cómo estaba el muro? Lloraba, dijo Will con el ceño fruncido. Ahora que el joven señor lo señalaba, estaba claro. Sí, el muro lloraba.
no se pudieron congelar. No hacía suficiente frío. Muy perspicaz. La semana pasada tuvimos unas cuantas heladas ligeras y algunas ráfagas de nieve, pero en ningún momento hizo tanto frío para que 8 hombres adultos murieran. Y te recuerdo que eran hombres con ropa de piel y cuero, que estaban cerca de un refugio y que sabían encender una hoguera. Llévanos hasta ese lugar, Will. Quiero ver a los muertos con mis propios ojos. Y ya no hubo más que hablar. La orden estaba dada y el honor los obligaba a obedecerla. Will abrió la marcha con su montura desgreñada, eligiendo cauteloso el camino entre la maleza. La noche anterior había caído una ligera nevada, y había piedras, raíces y depresiones ocultas al acecho del descuidado y el imprudente. A continuación, iba Sir Wyman Royce sobre su gran corcel negro que pifaba impaciente. Gareth cerraba la marcha. El anciano soldado iba murmurando para sus adentros mientras cabalgaba. Caía la noche. El cielo despejado se volvió de un tono púrpura oscuro, el color de un moretón viejo, y se fue tornando negro. Empezaron a aparecer las estrellas y una media luna. Will agradeció la luz en su fuero interno. Seguro que podemos ir a mejor paso. Con este caballo no, replicó Will. El miedo lo había vuelto insolente. ¿Quiere mi señor abrir la marcha? Sir Wyman Royce no se dignó a responder. En algún lugar del bosque, un lobo aulló. Will hizo que su caballo se situara bajo un viejo carpe nudoso y desmontó. ¿Por qué te detienes? Mejor vamos a pie el resto del camino, mi señor. Está cerca, tras aquel risco. Roy se detuvo un instante, mirando a lo lejos con gesto reflexivo. El viento frío soplaba entre los árboles. La larga capa de Marta se agitó tras él como una cosa semiviva. Aquí falla algo. ¿De verdad? ¿No lo notáis? Escuchad a la oscuridad. Will sí lo notaba. Llevaba 4 años en la guardia de la noche y nunca había tenido tanto miedo. ¿Qué pasaba? Viento, el susurro de los árboles, un lobo. ¿Cuál de esos ruidos es el que te asusta tanto, Gareth? Al ver que Gareth no respondía, Royce bajó del caballo con gesto elegante. Ató al corcel a una rama baja, a buena distancia de los otros caballos, y desenvainó la espada larga. Era un arma magnífica, forjada en el castillo, y estaba nueva. Will pensó que nadie la había blandido jamás con ira. Aquí los árboles están muy juntos. La espada se os va a enredar con las ramas, mi señor. Es mejor llevar un cuchillo. Cuando necesite consejos, los pediré. Tú quédate aquí, Gareth. Vigila los caballos. Nos hará falta una hoguera. Yo me encargo. ¿Eres completamente idiota? Si hay enemigos al acecho en este bosque, lo menos que nos hace falta es una hoguera. El fuego mantendría lejos a algunos enemigos. Osos, lobos guargo y otras cosas. Nada de hogueras. La capucha de Gareth le ensombrecía el rostro, pero Will advirtió que tenía un brillo duro en los ojos al mirar al caballero. Durante un momento temió que el anciano fuera a desenvainar la espada. Nada de hogueras. Royce lo consideró un acatamiento y dio media vuelta. Guíame, dijo a Will. Will se abrió camino por un bosquecillo y ascendió por la ladera hasta el pequeño risco donde podía ocupar una posición ventajosa junto al árbol centinela. Bajo la capa de nieve fina, el terreno estaba húmedo y fangoso, resbaladizo, plagado de piedras y raíces ocultas con las que cualquiera podría tropezar. Will no hacía el menor ruido al avanzar. A su espalda se oía el suave tintineo de la cota de malla del joven señor.
el crujir de las hojas y las maldiciones entre dientes cada vez que la espada se le enredaba con las ramas y se le enganchaba a la espléndida capa de Marta. El enorme centinela estaba justo en la cima del risco, donde Will recordaba. Se tendió de bruces sobre la nieve y el lodo, y se deslizó bajo ellas para espiar el claro desierto de abajo. El corazón le dio un vuelco. Durante un instante no se atrevió ni a respirar. La luz de la luna iluminaba el claro, las cenizas de la hoguera, la tienda cubierta de nieve, la gran roca y el arroyuelo casi congelado. Todo estaba igual que hace unas horas. Habían desaparecido. Todos los cadáveres habían desaparecido. ¡Dioses!, oyó a su espalda. Sir Wyman Royce acababa de cortar una rama con la espada. Se encontraba junto al centinela, con el arma todavía empuñada y la capa ondeando al viento. Las estrellas iluminaban el noble perfil que cualquiera podía ver. ¡Agachaos! Algo va mal. Royce no se movió. Contempló el claro desierto al pie del risco y dejó escapar una carcajada. Por lo visto tus cadáveres han levantado el campamento. Will se había quedado mudo. Las palabras no le acudían a la mente. Aquello era imposible. Recorrió una y otra vez el campamento con la mirada. Un hacha de combate enorme, de doble filo, seguía tirada donde la había visto la vez anterior. Una arma de gran valor. Ponte de pie, Will. Aquí no hay nadie. No te quiero ver escondiéndote bajo un arbusto. Will obedeció, de mala gana. Sir Wyman lo miró con desaprobación. No pienso fracasar en mi primera expedición y ser el hazmerreír del Castillo Negro. Encontraremos a esos hombres cueste lo que cueste. Sube a ese árbol. ¡Venga, deprisa! A ver si divisas una hoguera. Will dio media vuelta, sin decir nada. Era inútil discutir. Llegó junto al árbol, el centinela gris y verdoso, y empezó a trepar. Ya tenía las manos pegajosas de resina antes de desaparecer entre las ramas. Susurró una plegaria a los dioses sin nombre del bosque y sacó el puñal de la vaina. Se lo puso entre los dientes para seguir trepando con ambas manos. El sabor del hierro frío le proporcionó cierto consuelo. De pronto, oyó la voz del joven señor al pie del árbol. ¿Quién anda ahí? Will detectó cierta inseguridad pese al tono desafiante. Se detuvo, escuchó, miró. Los bosques le dieron la respuesta. El rumor de las hojas, el gélido discurrir del arroyo, el ulular lejano de un búho de las nieves. Los otros no hacían ruido. Will divisó un movimiento por el rabillo del ojo, unas sombras claras que se deslizaban entre los árboles. Giró la cabeza y vio otra sombra blanca en la oscuridad. Desapareció al instante. Tomó aliento para lanzar un grito de advertencia, pero las palabras se le congelaron en la garganta. Quizá estuviera equivocado. Quizá hubiera sido solo un pájaro, un reflejo sobre la nieve, un espejismo de la luz de la luna. Al fin y al cabo, ¿qué había visto? ¿Dónde estás, Will?, preguntó Sir Wyman desde abajo. ¿Ves algo? Caminaba con cautela, de pronto alerta, espada en mano. Él también debía de haber advertido su presencia, aún sin verlos. ¡Responde! ¿Por qué hace tanto frío? Una sombra surgió de la oscuridad del bosque. Se alzó ante Royce. Era alta, tan dura y flaca como los huesos viejos, con carne pálida como la leche. Su armadura parecía cambiar de color cada vez que se movía. En un momento dado era blanca como la nieve recién caída. Al siguiente era negra como las sombras, o salpicaba del oscuro verde grisáceo de los árboles. Will oyó cómo a Sir Wyman Royce se le escapaba el aliento en un sonido siseante. «¡No te acerques más!». Tenía la voz chillona, como la de un niño. Se retiró la larga capa de Marta de los hombros para tener libertad de movimiento en los brazos durante el combate, y agarró la espada con ambas manos. El viento había cesado. Hacía mucho, mucho frío.
El otro se deslizó delante con pasos silenciosos. Llevaba en la mano una espada larga que no se parecía a ninguna que Will hubiera visto antes. Era un rayo de luna translúcido, una esquirla de cristal tan delgada que casi no se veía de canto. Aquella arma emitía un tenue resplandor azulado, una luz fantasmagórica que centelleaba en su filo, y sin saber por qué, Will comprendió que era más cortante. «Adelante si quieres. Bailemos». Sir Waymar alzó la espada por encima de la cabeza. Le temblaban las manos a causa del peso, o tal vez fuera por el frío. El otro se detuvo. Will le vio los ojos, azules, más oscuros y más azules que ningún otro ojo humano, de un azul que ardía como el hielo. Estaban fijos en la espada temblorosa sobre la cabeza de Sir Waymar. En la luz de la luna que fluía por el metal, durante un instante se atrevió a albergar esperanzas. Salieron de entre las sombras en silencio, todos idénticos al primero. Eran 3, 4, 5. Quizás Sir Waymar llegó a sentir el frío que emanaba de ellos, pero no los vio. No oyó cómo se aproximaban. Will tenía que lanzar un grito de aviso. Era su deber. Y su muerte, si osaba hacerlo. Se estremeció, se aferró al árbol con más fuerza y guardó silencio. La espada transparente hedió el aire. Sir Waymar la detuvo con el acero. Cuando las hojas chocaron, no se oyó el ruido del metal contra el metal, tan solo un sonido agudo, silbante, apenas por encima del umbral de la audición, como el grito de dolor de un animal. Royce paró el segundo golpe, y el tercero, y luego retrocedió un paso. Tras él, a derecha e izquierda, los observadores aguardaban pacientes, silenciosos, sin rostro. El dibujo cambiante de sus delicadas armaduras los hacía casi invisibles en el bosque, pero no hicieron ademán alguno de intervenir. Las espadas chocaron una y otra vez. Sir Waymar jadeaba ya por el esfuerzo. El aliento le surgía en nubecillas blancas a la luz de la luna. Entonces, el quite de Royce llegó un instante demasiado tarde. La hoja transparente le cortó la malla bajo el brazo. El joven señor lanzó un grito de dolor. La sangre manó entre las anillas. Despedía vapor en medio de aquel frío, y las gotas eran rojas llamas al llegar a la nieve. Sir Waymar se llevó la mano al costado. El guante de piel de topo quedó teñido de rojo. El otro dijo algo en un idioma que Will no conocía. La voz era como el crujido del hielo en un lago invernal, y las palabras sonaban burlonas. «¡Por Robert!», gritó Sir Waymar Royce, y se lanzó hacia adelante con un rugido, blandiendo la espada escarchada con ambas manos y descargando todo su peso en un ataque en arco paralelo al suelo. El otro paró el golpe con un movimiento casi fortuito. Cuando las hojas se encontraron, el acero se quebró. Un grito despertó ecos en el bosque nocturno, y la hoja tembló y saltó en 1000 pedazos que salieron disparados como una lluvia de agujas. Royce cayó de rodillas entre gritos mientras se cubría los ojos. La sangre le manaba entre los dedos. Los observadores se adelantaron al unísono como si les hubieran dado alguna señal. Las espadas se alzaron y descendieron en un silencio sepulcral. Fue una carnicería sin ira. Will cerró los ojos. Bajo él sonaban voces y risas agudas como carámbanos. Cuando reunió el valor necesario para mirar de nuevo, ya había pasado mucho tiempo, y el risco estaba desierto. Siguió entre las ramas sin apenas atreverse a respirar, mientras la luna se deslizaba por el cielo negro. Por fin, con los músculos agarrotados y los dedos entumecidos por el frío, bajo del árbol, el cadáver de Royce yacía de bruces en la nieve, con un brazo extendido.
La gruesa capa de Marta estaba desgarrada por 1000 sitios. Allí, tendido, muerto, resultaba más obvio que nunca que era muy joven, un niño. Encontró a unos pasos lo que quedaba de la espada. Will se arrodilló, miró a su alrededor con cautela y la recogió. La espada rota sería la prueba que necesitaba. Gareth sabría qué significaba, y si no, lo sabría el viejo oso, Lord Mormont o el maestre Aemon. Will se levantó. Sir Waymar Royce estaba de pie junto a él. Sus ropas lujosas eran andrajos, el rostro una máscara ensangrentada. Tenía un fragmento afilado de su espada clavado en la pupila blanca y ciega del ojo izquierdo. El derecho estaba abierto. La pupila ardía con un brillo azul. Veía. La espada rota se le cayó de los dedos. Will cerró los ojos para rezar. Unas manos largas y elegantes le acariciaron la mejilla y se cerraron en torno a su garganta. Iban enguantadas en piel de topo de la mejor calidad y estaban pegajosas por la sangre, pero su roce era frío como el hielo.